a todos y bienvenidos nuevamente a Ensayos Peruanos. Hoy vamos a hablar sobre un documento que para muchos se ha convertido en el punto de referencia fundamental para hablar sobre la economía peruana. Nos referimos al reporte anual que saca el Foro Económico Mundial sobre la competitividad global. Apenas el Perú baja unos cuantos puestos en este ranking, periódicos de negocios y de noticias sacan editoriales y artículos sobre el tema. Ahora último, con el debate sobre los derechos laborales de los jóvenes en el Perú, muchos comentaristas han utilizado la información contenida en este reporte para decir qué es lo que se debería cambiar o no en el mercado laboral peruano. Lo que llama la atención es que a pesar de que se habla de este documento en periódicos, en televisión, en revistas, etc., absolutamente nadie ha discutido de dónde salen estos datos. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que a final de cuentas este informe anual no se basa en estadísticas objetivas u oficiales de qué es lo que pasa con la economía peruana, sino que en su gran mayoría está basada en una encuesta de opinión? Más aún, ¿qué es lo que imaginarían ustedes si les dijera que esa es una encuesta que se aplica a menos de 100 personas? Personas que además son fundamentalmente ejecutivos de medianas y grandes empresas. ¿Qué tanta confianza les darían estos resultados? Veamos así entonces este tema de la competitividad de la que habla el Foro Económico Mundial. Está basada en 12 dimensiones, que incluye tratar de medir qué tan bien o mal están las instituciones de un país, la infraestructura, la macroeconomía, la salud, educación superior, los mercados de activos financieros y trabajo, la tecnología, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios que existen en este país y el nivel de innovación empresarial que hay en una economía. Pues bueno, esas 12 dimensiones se miden con aproximadamente 138 indicadores, repartidos entre todos estos elementos. En los círculos que acaban de ver en la pantalla, se observa la proporción de indicadores para cada una de esas dimensiones, que son indicadores basados en estadísticas oficiales, es decir, mediciones objetivas, representadas por el color naranja, en comparación a la proporción de indicadores que se basan en la encuesta de opinión para ejecutivos, en el color amarillo. Y como ustedes pueden apreciar, aparte de dos dimensiones específicas, que todos los demás pilares sobre los que se basa la medición de competitividad global tienen elementos basados en la encuesta de opinión. En total, de todos los 138 indicadores, aproximadamente 2/3 partes se obtienen de lo que piensan los ejecutivos de un país sobre qué tan bien o mal está su realidad en términos de institucionalidad, infraestructura, qué tan capacitado está el mercado de trabajo, etc. Ahora bien, ¿quiénes son estos ejecutivos entonces? En el slide, ustedes pueden apreciar a la derecha el gráfico que representa la distribución de la muestra según el tamaño de la empresa que manejan. Sobre este particular hay que tener dos elementos en consideración. En primer lugar, es que además de las economías grandes como las de China, India, Estados Unidos o México, para la gran mayoría de países de los que se habla en este reporte mundial, el tamaño de la muestra es de menos de 100 personas. Para el caso del Perú, estamos hablando de 85 personas. Y en segundo lugar, como ustedes pueden ver a la derecha nuevamente, para el caso de América Latina, un poco más del 40% de los encuestados son ejecutivos que manejan empresas de 150 personas o más. La pregunta es, en una realidad como la de América Latina o como la del Perú, en el que la gran mayoría de las empresas son pequeñas empresas, fundamentalmente informales, ¿qué tanto nos puede decir este reporte sobre la realidad empresarial que nos rodea? Vayamos entonces ahora al tema de la eficiencia del mercado laboral, que es el gran debate que ha tenido el Perú en los últimos meses. La eficiencia del mercado laboral de un país para el Foro Económico Mundial se basa en examinar qué es lo que pasa con respecto a diversos temas, en ver si existe cooperación entre los empleadores y los trabajadores, si es que las empresas tienen flexibilidad para determinar cuánto pagarles, si es que es muy flexible o no contratar y despedir personas, si es que es costoso hacer redundantes a los trabajadores, es decir, despedirlos, si los impuestos que impone el Estado más bien incentivan a las personas a trabajar, si es que el sueldo que se le paga a las personas está asociado a su productividad, si es que las empresas realmente utilizan administradores profesionales, o más bien contratan gente de acuerdo a si son amigos o familiares, o si es que el país tiene la capacidad de retener a las mentes más brillantes o de atraer a profesionales especializados. Para cada uno de estos indicadores, el Foro Económico Mundial estableció un puntaje de 0 a 7. El puntaje máximo, 7, representaba que existe mucha cooperación entre empresas y trabajadores, en que cada compañía puede individualmente decidir cuánto pagarle a un trabajador, indicaría que existe mucha flexibilidad para
contratar y despedir. Este puntaje máximo igualmente representaría que es muy poco costoso despedir a las personas, que los impuestos fundamentalmente impelen a los trabajadores a trabajar más, en que las empresas realmente pagan a las personas de acuerdo a qué tanto rinden, indicarían que se utiliza profesionales para administrarse y que fundamentalmente un país tiene la capacidad de captar o retener a sus mejores talentos. De todos estos indicadores, el que tiene en color amarillo es el único que está basado en fuentes que no son la encuesta de opinión de ejecutivos. Pues bueno, veamos qué es lo que pasó en el Perú. En temas de cooperación, los encuestados dijeron que hay más cooperación que conflicto, 4.3 sobre 7. En temas de flexibilidad para decidir cuánto pagarle al trabajador, nuevamente los encuestados dijeron que hay más flexibilidad que regulación, 5.4. En tema de qué tan fácil es despedir a las personas o contratarlas, ahí sí dijeron que estábamos más cerca al lado negativo de alta regulación que al lado positivo de mucha flexibilidad. Sin embargo, al momento de despedir a las personas, en el Perú, en promedio, se les tiene que pagar más o menos 11 semanas de trabajo. En el reporte del año 2014, el máximo pagado ha sido 82 semanas de trabajo, que fue para el país de Zimbabue. Con respecto a los impuestos como incentivo para trabajar, en el Perú estamos en un punto medio, 3.2. En términos de asociar el salario con la productividad, estamos nuevamente en un punto medio de 3.9 sobre 7. En el caso de utilizar administradores profesionales, sí, más bien estamos en un lado relativamente positivo. Mientras que la capacidad de retener y atraer talentos, estamos nuevamente en un punto medio. Considerando todos estos temas, más uno que no incluir en el slide porque es la proporción de trabajadores masculinos frente a los femeninos, el Perú en general sale relativamente bien. Obtiene un puntaje total de 4.3 sobre 7. Hay que considerar que en todo el mundo el puntaje máximo obtenido ha sido de 5.8 para Suiza. Nadie realmente ha llegado al máximo de 7. Y aquí va el gran problema. Y es que la gente generalmente no se fija en el puntaje mismo, sino se fija en el ranking. Y en el ranking para el año 2014, el Perú aparece en la posición 51 de 144, por fuera del tercio superior. ¿Pero quiere decir eso que realmente estamos mal? Esta distinción es importante. Veamos qué es lo que pasó con el Perú entre los años 2011 al 2014, considerando el puntaje total en el índice de competitividad global para esos años, y ya integrando los más de 130 indicadores mencionados en el slide 2. Como ustedes pueden ver en la pantalla, entre esos años las cosas no han cambiado mucho. Nuevamente, sobre un puntaje máximo de 7, el Perú obtuvo entre 4.2 y 4.3 en esos 4 años. Y sin embargo, para ese mismo periodo, el Perú aparentemente habría descendido progresivamente del puesto 57 al 65. Queda claro entonces que es bastante incierto qué tanto podemos entender estos cambios de posición en el ranking como una expresión de un empeoramiento sustancial de la competitividad de la economía peruana. Y esto nos lleva a un tema final, y es que en el Perú los ejecutivos encuestados pusieron como un problema importante las regulaciones que hay en el mercado laboral. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta: ¿qué empresario no se queja de las leyes que le impiden contratar y despedir trabajadores o que le obligan a reconocerles ciertos beneficios? Veamos el caso de Suiza. Suiza es el primer puesto en el ranking de competitividad. A los ejecutivos que tomaron parte de la encuesta les pareció que este tema de la regulación en el mercado laboral era el segundo principal problema que enfrentaban. Veamos Singapur, que es el puesto 2 en este índice de competitividad. Para ellos este tema era el principal obstáculo. Y dejemos de lado Suiza y Singapur, veamos el caso de Chile, que es el contraejemplo que siempre nos ponen sobre lo que debería ser una economía liberal. Ahí también los empresarios nuevamente se quejan de la regulación laboral. Es decir, independientemente de qué tan competitivo sea un país, los ejecutivos constantemente se quejan del marco legal laboral. Por lo mismo, la pregunta queda: ¿qué tan objetiva y qué tan orientadora es la información que podemos extraer de este informe? Sería ideal que los comentaristas que tanto han utilizado este documento piensen un poco más en utilizar otras fuentes de información. Sacar el documento y decirnos que el Perú ha subido o bajado 5 o 3 puestos de un lado para otro realmente no dice mucho, y más bien nos dice que este es un informe que representa una visión altamente subjetiva de lo que unos cuantos ejecutivos dicen sobre lo que se debe o no hacer en el país. Bueno, espero que esta presentación haya sido útil. Estamos hablando en una próxima oportunidad. Hasta luego.